Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Recuerden que tienen en su parte derecha del monitor el panel de GoToWebinar allí en la parte de preguntas para que me confirmen. Por acá, John Cano nos confirma, también Carlos Moreno. Bueno, vemos que se van apuntando muchas personas. Por favor, indíquenos desde dónde están conectados, que será interesante también tener un poco esa referencia. Si están en México, en Perú, Colombia, Venezuela, cualquier país, ¿no? Nos da una idea más o menos del quórum que tenemos hoy. Colombia nos dice por acá, perfecto. Desde España nos dice Santiago Velasco. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Nosotros hoy tenemos un webinar que es bastante interesante porque, fíjense, ¿no? Se pone el planteamiento de ¿es mejor diseñar edificios en acero, concreto armado o mixtos? Imagínense todo lo que puede surgir allí de esa información, ¿no? Yo considero que vamos a tener un webinar bastante ilustrativo en lo que se refiere a tips y a referencias que vamos a dar, ¿no? Entonces, bueno, tómalo en cuenta por allí. Entonces, bueno, me acompañan también los ingenieros Bartolomé Tavera y Luis Núñez. Vamos a aprovechar en este caso, de activar la cámara web para saludarlos y hacerles ya la bienvenida formal. Vamos a ver por acá. Bien, ahí tenemos también al ingeniero Luis Núñez. Perfecto. Bueno, Luis, ¿qué puedes comentar un poquito de esto, ¿no? Porque al final va a ser un tema interesante, ¿no? De todo lo que vamos a plantear hoy. Como preámbulo, algo muy breve. Sí, evidentemente el tema de diseñar en acero, diseñar en concreto o una solución mixta acero concreto va a depender de muchas variantes, porque evidentemente cuando nosotros tenemos un caso en particular, los países como, digamos, Estados Unidos, Canadá, el grupo europeo, digamos, de la Comunidad Europea, siempre en las oficinas de arquitectura que hay dentro de esas oficinas, eh, ingenieros estructurales asociados para poder buscar en la fase de anteproyecto o de ingeniería, lo que nosotros llamamos ingeniería conceptual, buscan la alternativa, cuál es la solución económicamente viable, una serie de aspectos de accesibilidad, de disponibilidad de materiales, disponibilidad, tenía una cantidad de aspectos asociados a la solución técnico-económica. Y creo que ese es un punto que cuando se analiza varias alternativas en fase de anteproyecto, por supuesto, en fase de ingeniería conceptual, se puede llegar a lo que podría ser una solución adecuada para las características particulares que tenga una estructuración, una edificación o un desarrollo de edificaciones destinadas a diferentes usos. Y eso es parte de lo que vamos entonces a tratar de hablar hoy para saber de las bondades, de las limitaciones, de aspectos que no solo tienen que ver con el tema de conducta de materiales, sino que tienen que ver con otros aspectos constructivos que son importantes tomar en consideración, porque yo no me puedo quedar con la idea de que yo voy a diseñar en acero, porque yo soy ingeniero estructural que diseño en acero y para mí el concreto armado es mucho más frágil. Puedo tener un paradigma en mi forma de pensar que me estén limitando respecto a las alternativas. Y esto los arquitectos en particular lo tienen muy claro. Los estructurales siempre tratamos de brindar desde el punto de vista de la confiabilidad, del desempeño estructural, lo que sería la mejor alternativa. Pero la arquitectura tiene una visión más amplia y por eso la colaboración entre estos dos personajes, arquitectura y estructura, siempre deben ir de la mano en la concepción y en la definición de cuál solución se va a incorporar. Y eso es, creo, lo que vamos a tratar de pasearnos en esta sesión y en este webinar de hoy, ¿no? Claro que sí. Bueno, mientras hablabas, iba mostrando algunas imágenes un poco de fondo, ¿no? De un modelo que tenemos, una estructura industrial. Ahora estamos viendo unas plantas de lo que sería un cardiológico de adultos, un hospital. Bueno, una estructura importante en términos de dimensiones. Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Entonces yo creo que para entrar en materia,
vamos a ir directamente a la presentación. Yo creo que vale la pena ya hacer esto y si quieren podemos apagar a lo mejor la cámara web y nos concentramos un poco en todo lo que tiene que ver esta presentación. Un segundo por aquí. Bien, creo que ahí lo pueden ver. Fíjense, ponemos en evidencia la pregunta, ¿no? ¿Es mejor diseñar edificios en acero, concreto armado o mixto? Siempre nos vamos a encontrar con este problema de personas que prefieren hacer edificios en un material u otro y vamos a encontrar toda esta controversia. Pero al final, yo creo que vamos a orientarlos hacia lo que consideramos que es mejor en función a una serie de parámetros, porque al final nada es mejor que otro, o no tenemos por qué decantarnos necesariamente por un tipo de edificación, sino que entendemos que cada cosa quizás obedece un poco a las razones de la configuración, diseño original, etcétera. Vamos a ver un poco de qué se trata esto que estamos acá, ¿no? Bueno, esta presentación la estamos haciendo el ingeniero Luis Núñez y mi persona, así que bueno, es un gusto tenerlos en esta sesión. Y empezamos hablando, ¿no? Venimos de acá. Estructuras de acero u hormigón. ¿Cuál es la mejor alternativa constructiva? Ambos tipos de estructuras tienen sus ventajas y sus desventajas que vale la pena considerar. Estamos, por supuesto, destacando este punto. La mejor estructura será siempre la que se adapte a las necesidades de cada proyecto, mismas que se deben valorar antes de iniciar. Las edificaciones hoy en día están destinadas a brindar espacios para el desarrollo de una o varias actividades específicas. Las posibilidades son infinitas, es verdad, así como infinitos pueden llegar a ser los diseños estructurales y métodos constructivos que pueden adoptarse, y de allí que es necesario que tengamos el tiempo para explorar estas opciones, ¿no? Las soluciones constructivas siempre estarán orientadas a optimizar al máximo los recursos y no comprometer el tiempo, costos y estética, garantizando además la calidad dentro de los niveles de seguridad y confiabilidad del desempeño estructural. Esto es evidente, son, digamos, aspectos globales que, que debemos entender a la hora de abordar un proyecto, ¿no? Entonces, aquí nos pasamos a que evidentemente hay una solución técnico-económica, ¿verdad? Que tenemos que manejar tiempos de ejecución, que tenemos que tener una disponibilidad técnica y de materiales, así como, por supuesto, dentro de esta solución técnico-económica tenemos que tener una accesibilidad al sitio de construcción y una versatilidad geométrica, ¿no? ¿Quieres comentar algo de esto, Luis? Que puede ser interesante. Creo, Eliud, que esta es la parte medular, porque todos sabemos que aun cuando nosotros como ingenieros estructurales pensemos en la solución que tiene el mejor desempeño estructural, por ejemplo, cuando estamos en situaciones de estructuras que están en zonas de amenaza sísmica importante, y bueno, tenemos evidencia de los últimos eventos sísmicos, de lo importante que es ese punto para nosotros los ingenieros estructurales, porque evidentemente está en riesgo la vida humana. Entonces, siempre el tema de la solución técnico-económica para nosotros está en segundo plano respecto a este criterio de seguridad y de confiabilidad del diseño que garantice, por ejemplo, la vida humana. Pero en la realidad de la práctica día a día de las gerencias de construcción, de las oficinas de arquitectura, de los clientes que están o inversionistas que están en el mundo del desarrollo de edificaciones, la solución técnico-económica es fundamental. O sea, yo no puedo imponer una solución técnica si económicamente no es viable. Por tal razón, ¿qué se sugiere en estos cuatro aspectos fundamentales, medulares de esa concepción técnico-económica? Que evidentemente, si yo tengo temas de financiamiento, temas de ejecución en el tiempo que va a impactar esa solución técnico-económica, probablemente una solución sea más viable que la otra. Por ejemplo, las estructuras de acero son mucho más rápidas de ejecutar y de Claro. construir que las estructuras de concreto armado. Por otra parte, yo puedo querer imponer una estructura de acero, pero puede ser que yo no tenga disponibilidad de materiales en la zona donde voy a construir, o tengo limitaciones de importación, de perfilería, planchas, pernos, una cantidad de cosas, además de no tener
talleres cercanos o soldadores calificados para abordar dicha solución. Entonces, ahí me iría más por una solución convencional. Después, el acceso al sitio es fundamental, porque si yo voy a tener una estructura, por ejemplo, de acero mecanizada en un taller, tengo que hacer los formatos de largos máximos de transporte de la perfilería en función de la vialidad que tengo en el sitio. Por otra parte, si voy a hacer un edificio concreto armado, tengo cercanías a una distribuidora de premezclado del material de cemento. Claro. Ese tipo de cosas son fundamentales. Y la versatilidad geométrica es un aspecto muy actual, porque la arquitectura está yendo a unos niveles caprichosos, muy específicos, de formas ya asimétricas y de estructuración muy osada, que antiguamente no se manejaban en la concepción estructural y en la concepción arquitectónica. Eso está obligando a ir a nuevos materiales, inclusive no solo acero y concreto, sino a nuevos materiales, dadas las características de un proyecto arquitectónico muy particular. Y es ahí donde entra como una variable importante hoy en día, porque no es lo mismo diseñar un edificio, digamos, tradicional de espacios con luces convencionales a diseñar la cubierta de un aeropuerto que pueda tener 30, 40 metros de luz libre entre apoyos, con una curvatura doble en la cubierta. Entonces ya no es tan sencillo abordarlo específicamente en un material como concreto armado o hormigón armado. Tendría que ir a estructuras metálicas seguramente. Y es lo importante de que estos 4 tópicos engloban de manera importante la solución técnico-económica, que es el punto inicial de nuestro análisis en esa pregunta que estamos haciendo, ¿no? Claro, y bueno, yo aprovecho por aquí para ir mostrando un poquito de modelos. Es evidente que lo veníamos hablando Luis y yo antes de la sesión, porque esto es un tema que a nosotros nos apasiona, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, tenemos todo un aspecto aquí organizado, pero digamos, yo pudiera, estábamos hablando que podíamos englobar quizás, a lo mejor, aspectos, quizás en 4 grandes grupos, ¿no? Uno pudiera pensar, por ejemplo, que evidentemente la altura va a ser un aspecto relevante a la hora de decidir qué tipo de estructura vamos a hacer. Y eso va asociado, vamos a poner incluso a la geotecnia, el tipo de cimentación que vamos a poder colocar allí, porque esa cimentación nos va a permitir, evidentemente, hacer un tipo de estructura. Entonces, pero en esa variable yo creo que la altura evidentemente va a jugar un papel preponderante, ¿no? Por otro lado, también es importantísimo a la hora de decidir qué tipo de material vamos a emplear, es el uso de la edificación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un hospital que un edificio de oficina, que un edificio, digamos, de vivienda, qué sé yo, un edificio icónico, una iglesia, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones de servicio son distintas. Aspectos como las vibraciones, por ejemplo, incluso pudiéramos allí también meter dentro de esa parte del uso, bueno, la ubicación, porque evidentemente si estamos en una zona costera, los índices o las condiciones de corrosión pueden ser sumamente complicadas. O sea, que el uso, ¿para qué? Tiene un fin, digamos, turístico, está en la playa, es una zona que está dentro de un área industrial. Entonces, bueno, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Por otro lado, es importante también tomar en cuenta las dimensiones en planta, esas grandes luces. No es lo mismo plantear una edificación con luces de 6 metros que luces de 20 metros, 15 metros. ¿Por qué? Porque esa luz tan grande, si la empleamos en concreto armado, por ejemplo, sería muy pesado. Entonces nos vamos a un sistema en acero o un sistema a lo mejor mixto, ¿no? Y así van surgiendo diferentes variables que tenemos que tomar en cuenta, y por eso que pensamos que cuando varias de esas variables se juntan, hacen mucho más importante la posibilidad de hacer un tipo de estructura. Y lo otro que veníamos mencionando Luis, en mi lugar donde yo voy a hacer la estructura, tengo acceso a una planta de premezclado, tengo acceso a un material de estructura metálica que pueda ser razonable en términos de costo en suministro. Bueno, eso también lo tengo que tomar en cuenta. O sea,
la disposición del material, porque a lo mejor por razones constructivas, aunque me conviniera hacerlo en estructura metálica, a lo mejor no puedo por razones técnicas. Entonces, pero vamos a tratar de ir desmenuzando todas estas cosas. Así que bueno, vamos a ir, después vamos a realizar seguramente estos modelos. Así que vamos a volver a nuestra presentación y bueno, nos ubicamos donde estábamos, ¿no? Y a partir de allí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos un poco lo que hemos ido hablando, ¿no? Entonces, aquí también tenemos lo siguiente. En edificaciones con arquitectura caprichosa o complejas, con asimetrías marcadas, la estructuración en acero es una mejor alternativa, evidentemente porque se adapta mucho más a esa arquitectura. El concreto no es tan versátil en ese aspecto. Yo puedo con la estructura metálica hacer un planteamiento, bueno, como el que vemos en estas imágenes, ¿no? Este tipo de estructuras que pueden ser muy irregulares. Bueno, la posibilidad de diagonalizar, de incorporar elementos en un volado que a lo mejor puedo controlar con una serie de cerchas. En fin, tengo posibilidades de adaptarme mejor a esa arquitectura, ¿no? Vamos a ver acá otra. Fíjense, cuando tenemos acá, por ejemplo, una estructura como esta, ¿no? Si quieres comentar tú un poco, Luis, para irnos repartiendo un poco las cosas y que no se haga tan monótono, ¿no? Y Sí, comenta un poco sobre esta imagen. importante porque si bien la estructura de acero tiene unas bondades respecto a adaptarse a cualquier forma, otra de las grandes bondades que tiene es lo limpio de la obra. Pero tiene un punto neurálgico que es la disposición de las grúas de izaje para el acarreo del material de miembros de columnas, de vigas, de otros elementos, parapetos y cualquier tipo de elemento que va en la edificación, y eso requiere de una estrategia previa a la construcción para saber dónde voy a ubicar esos sistemas de izaje. En concreto armado, como el tema es más quizás con el tema de encofrados y una cantidad de cosas, esto se puede manejar más en sitio, pero en el caso de la estructura de acero, la planificación previa de cómo voy a abordar, sobre todo cuando tengo áreas en planta muy importantes, tengo que inclusive dejar áreas internas sin construir para poder ubicar estas grúas y estas plumas que permiten el izaje de elementos para poder ir armando todo el mecano o la mecanización del sistema estructural. Si pasas a la siguiente lámina, te darás cuenta que en el caso de concreto armado, ya entramos en otra concepción. Aquí el problema son los encofrados, aquí el problema es la figuración del acero. Tengo que tener un patio destinado a poder figurar ese acero si es que ese acero no ha sido figurado por una empresa que se dedica exclusivamente a la figuración del acero de refuerzo, transversal y longitudinal de los miembros estructurales. Y tengo otro problema, que es el tema de la trabajabilidad durante las fases de vaciado del concreto. Tengo unas fases de fraguado y de curado respecto a la exposición que va a tener al cambio de temperatura durante la fase de calor de hidratación del fraguado del concreto, y tengo una cantidad de aspectos desde el punto de vista constructivo a cuidar para tener una solución estéticamente aceptable, con mínimo de fisuras, con mínimo de grietas que sean visibles e incómodas desde el punto de vista del acabado estético que se está buscando. Para ello, el tema de los encofrados es un aspecto fundamental, y la estabilidad de los mismos es algo que se incluye en el diseño estructural. Lamentablemente en nuestros países, el tema de los encofrados es una responsabilidad del constructor. En países de primer mundo hay que entregar unos planos de encofrado debidamente calculados para ello. Eso se hace mucho en el mundo de los puentes, pero en el mundo de las edificaciones es algo que en Latinoamérica probablemente una obra importante de Estado, pero en proyectos privados realmente no se estila este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en la imagen siguiente al ver todo este problema de los encofrados, que es la parte medular, evidentemente, del sistema de construcción en concreto armado. A diferencia en acero, que puede ser una estructura muy limpia, poco invasiva respecto a las estructuras
que están en la cercanía o en la periferia de la edificación, pero que evidentemente en el concreto armado sí voy a tener que tener mucho cuidado en toda esa forma, como voy a hacer las zonas de protección para transeúntes que estén por la periferia de la parcela, si es que hay alguna invasión del sistema constructivo sobre las áreas típicas que usan para transitar las personas que están cerca al sitio de construcción. Entonces creo que esos son dos aspectos fundamentales que también hay que considerar a la hora de esa famosa solución técnico-económica. Claro que sí. Y yo, fíjense, yo para tratar de hacer esto incluso interesante, ¿no? Porque para ir como creando, dejando algunos comentarios. Yo creo que todos estamos muy de acuerdo en lo que voy a tratar de plantear. Es decir, porque es algo bastante, digamos, intuitivo en todo lo que puede ser la diferencia de una estructura de concreto a una estructura de acero. Todavía no hemos entrado en la parte mixta, ¿no? O en la parte, sí, la parte mixta. Por ejemplo, si pudiéramos hablar un poco de las ventajas del concreto armado. Bueno, una ventaja de una edificación de concreto armado, primero es su rigidez, son estructuras rígidas. Por lo tanto, ya nos hace pensar de que cuando tenemos problemas de desplazabilidad, de derivas, obviamente el concreto armado nos va a ayudar, ¿no? Ese sería un punto importante, ¿no? Otro punto que puede ser importante en términos de las ventajas que puede dar es esa sensación de robustez, precisamente incluso vertical, es decir, no tenemos esa sensación de que la estructura vibra como si la comparamos un poco a la estructura metálica, ¿no? Más estable en ese aspecto, ¿no? Por otro lado, un poco lo que decía Luis, es decir, hay un sistema constructivo mucho más convencional en el que yo voy incorporando una serie digamos, de encofrados, de elementos de soporte y voy aumentando y eso me permite tener ciertas tolerancias constructivas. Entonces, la parte constructiva, esa tolerancia que no al milímetro, me da facilidad. Bien, porque al final sí hacemos un planteamiento del acero de refuerzo, pero eso no queda exacto con los mismos recubrimientos, perfecto. O sea, hay un juego allí en sitio que permite que yo vaya amoldándome. Eso juega a favor digamos, de un proceso constructivo que no sea tan sofisticado, vamos a decirlo así, por una parte, ¿no? Otra cosa que puede tener de ventaja el concreto armado, bueno, es su resistencia al fuego, su resistencia sí, digamos, esta es una condición importante porque es algo que si lo comparamos contra la estructura metálica, ahí tiene una gran ventaja, ¿no? Entonces, toda esta masividad es la gran ventaja que le confiere el material y que en el fondo es un material noble, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, es un material que tiene cierta durabilidad y que, bueno, si no está sometido, ahora podemos hablar un poco de las desventajas, si no está sometido a elementos de corrosión, por ejemplo, que puedan corroer precisamente el acero de refuerzo y eso va complicando, estaría bien, ¿no? Ahora hablamos un poco de las desventajas de una estructura pesada que puede complicar las cimentaciones, porque evidentemente puede conducir a mayores asentamientos, es una estructura con una volumetría que hay que saber adaptar en una arquitectura porque los espacios o los tamaños de columnas o de muros pueden invadir mucho una arquitectura. Esa pudiéramos decir que es una desventaja. Por otra parte, una desventaja que puede tener es que esa rigidez tan grande que suelen tener estas estructuras pueden mermar, precisamente minimizar esos desplazamientos y puede afectar la ductilidad del sistema. ¿Qué pasa? En concreto armado no estamos hablando de un perfil metálico que es perfectamente homogéneo, estamos hablando de una armadura que varía a lo largo de la longitud. El acero de arriba y abajo es distinto en todos los elementos, en vigas, en columnas, en losas, todo esto, y eso va generando resistencias muy distintas y ductilidades muy distintas que terminan impactando en la ductilidad global del sistema. Entonces, desde el punto de vista sísmico, nos encontramos que, por ejemplo, las estructuras de hormigón, las estructuras de concreto armado suelen ser más frágiles, evidentemente, que las estructuras de acero bien diseñadas, ¿no? Entonces, ahí empezamos a hablar de las desventajas. Y evidentemente hay que cuidar muy bien el detallado para que la estructura se comporte como deseamos desde el punto de vista sísmico. Eso pasa por
tener un buen armado de vigas, de columnas, de cimentaciones, cuidar muy bien los solapes, zonas de confinamiento. Hay toda una serie de limitaciones en las zonas de confinamiento, criterio columna fuerte, viga débil, el chequeo de la junta, miembros de borde en muro. Entonces, hay que saberlo diseñar, ¿no? Porque evidentemente tenemos que buscar que esta estructura disipe energía y combatir un poco todos los problemas frágiles que tiene utilizar un material en el fondo compuesto, porque estamos hablando de concreto y acero que conforman el concreto armado. Entonces, ya cuando empezamos a pensar en estructuras muy grandes, de grandes luces, tanto en planta como en elevación, edificios de 30, 40, 50 pisos, ya empieza a complicarse la solución totalmente en concreto armado, precisamente por lo que estamos hablando, porque impondría mucha dimensión, pesaría muchísimo y complicaría incluso las cimentaciones y haría que a lo mejor sea completamente o será poco factible económicamente hablando. Entonces empezamos ahí a hablar a lo mejor en esa condición de estructuras mixtas, pensar un híbrido de muros de concreto, columnas de concreto y elementos metálicos, buscando digamos, ese balance. ¿Por qué digo esto? Porque estructuras muy altas también, solo en estructura metálica, se empiezan a complicar por la excesiva cantidad de diagonales, porque los perfiles que pide para columnas ya no podemos utilizar los perfiles convencionales. Entonces, si vamos viendo un poquito ese panorama, diríamos que en estructuras de baja altura quizás entran todas las soluciones, tanto en concreto, acero como mixto. Estructuras de mediana altura ya empezamos a entender allí a separar en función al uso de la edificación. Va a ser un hospital, va a ser un hotel que está en la playa, va a tener corrosión, qué luces tenemos, ahí hay cabida para todo, pero el uso de la edificación tiene mucha relevancia. Cuando nos vamos a edificios altos, sin duda la estructura mixta tiene quizás mucha más preponderancia por las ventajas que confieren los dos materiales. Un núcleo de concreto, por ejemplo, que da rigidez, y por otra parte una estructura metálica que aligera el peso, pero que brinda también rigidez. Y por ejemplo, esa es una estructura que yo quisiera mostrar ahora, aprovechando que estamos justo en ese tema, que sería, por ejemplo, esta estructura que vamos a ver acá. La van a ver ahora justo en este momento. Fíjense, esto es una estructura que tiene 39 niveles, bueno, 40 niveles prácticamente. Si yo la veo en planta, si veo la estructura en planta, yo voy a ver que hay un núcleo de concreto en la parte central que genera una especie de columna vertebral que da una rigidez, además que sirve de módulos de circulación vertical, como por ejemplo los ascensores. Tengo una serie de columnas que se conforman de un sistema de 3 perfiles doble T para brindar la rigidez, resistencia que esto requiere, ¿no? Haciendo una especie de perfil I con 3 perfiles I. Y a su vez, si vemos un pórtico, el eje 1, por ejemplo, si vemos ese pórtico, vemos que tiene un sistema de diagonalización en la fachada. Por lo tanto, esta diagonalización se va repitiendo. Y si ahora les muestro, por ejemplo, dos niveles, vamos a tratar de ver dos niveles, que con dos niveles creo que es más que suficiente para entender un poco la propuesta. Yo tendría una estructura que está en la fachada con un sistema de diagonalización, un sistema de arrastramientos concéntricos que brindan rigidez lateral y torsional, y a su vez tengo un núcleo de concreto armado que me va dando la estabilidad conforme vamos subiendo la estructura. Bien, esto, si fuese una estructura baja, también pudiera ser un principio válido, pero se hace mucho más necesario en una estructura de gran altura. Bien, o sea que no es que en una estructura de mediana altura no la pueda tomar como una opción, pero se hace mucho más evidente la solución en un edificio alto por las ventajas que tiene en el peso, en el período de la estructura, en la desplazabilidad que tiene, en todo lo que confiere a la solución, porque también nos interesa que haya cierta flexibilidad sin exagerar. Entonces, simplemente era para ir generando aspectos que consideraba importante dentro de todo el concepto de esta presentación y que, bueno, que vamos a seguir, ojo, porque no son muchas láminas, pero son bastantes conceptos los que tenemos. Así que vuelvo a la presentación y partiendo desde este punto avanzamos.
estábamos aquí, fíjense, ¿no? Esto es más o menos lo mismo, ¿no, Luis? Que tú venías hablando de los encofrados, de toda esa consideración, ¿no? No sé si quieres hacer algún punto tú más aquí en esta lámina o avanzábamos. Sí, es importante destacar que si bien el concreto armado o el hormigón armado tiene cierto aspecto artesanal típico que se venía desarrollando durante muchos años, digamos, del siglo pasado, y evidentemente tecnológicamente ha evolucionado a unos niveles donde prácticamente se pueden tener encofrados deslizantes, que es un poco la imagen que ustedes están viendo, y permite con aceleradores de fraguado y una serie de aditivos acelerar el proceso constructivo, porque una de las grandes ventajas, como lo puedes ver en la lámina siguiente, del acero respecto al concreto son los tiempos de ejecución. Sin embargo, con estas técnicas constructivas de encofrados de deslizantes, la estructura de concreto armado empieza a ser sensiblemente mucha más cercana a la solución técnico-económica, porque el gran problema del acero también es que a nivel de costo material de acero y costo material de un elemento de concreto, comparemos dos secciones, una columna de concreto armado y una columna de acero. Es evidente que en nuestros países el concreto siempre sale ganando en esa ecuación. Sin embargo, cuando le sumas el proceso constructivo y el impacto al sistema de fundaciones, probablemente allí es donde yo pueda tener una solución técnico-económica muy similar, para lo cual tengo que hacer algún ejercicio de anteproyecto y poder llegar a qué es lo que más me conviene. Así que el problema muchas veces que se plantean las oficinas es comparar el costo o el precio unitario de lo que sería un miembro de concreto armado, tomando todas las características de encofrado, desencofrado, desperdicio del material de acero, del material también que se pierde en todas las técnicas de bombeo para poder hacer el vaciado, comparándolo con el material de acero mandado a un taller a fabricar, a pintar, a galvanizar, a preparar sus conexiones. Cuando hacían esa comparación, siempre el concreto armado tiene una mejor opción económica, pero si se suman las otras variables que tienen que ver con el sitio, la accesibilidad, que tienen que ver con los tiempos de ejecución, los tiempos de financiamiento de la obra, esa ecuación no necesariamente da la victoria al concreto armado como material, sino que puede ser que en algunas circunstancias, como hemos visto, el acero tenga realmente la solución técnico-económica más favorable, pero en otras circunstancias puede ser que el concreto armado o el hormigón armado sea la solución más económica. Y por supuesto, como tú lo comentabas, una alternativa híbrida responde principalmente a situaciones donde tenemos comprometida la rigidez de la edificación, sea por alguna característica de masa importante que está recibiendo o por diferentes usos que puede tener la edificación, donde en algunas zonas puedo trabajar con el hormigón armado y en otras zonas puedo complementar con estructura de acero, o subir en un edificio en altura donde inevitablemente la acción mixta es de carácter prácticamente obligatorio, tal y un poco como lo ves en la siguiente lámina, Liud, que podrías pasar, y ahí se ve un poco este aspecto de lo que tiene que ver la altura de la edificación. Entonces, claro, pero quería hacer un comentario, Luis, que puede ser interesante también, que es un aspecto que quizás estamos dejando por fuera por su particularidad, pero por ejemplo, cuando hablamos del hormigón armado muy masivo en edificios muy altos, tenemos un problema importante de asentamientos. Bien, claro, eso evidentemente está dentro del rubro que decimos mayor peso que influye en la solución de fundaciones. Pero por otro lado, el flujo plástico, todo lo que tiene que ver con esas deformaciones que tiene el propio concreto que, bueno, tú has tenido experiencia en edificios de esas magnitudes y se puede asentar 30, 40 centímetros, no sé, a lo mejor en 40, 50 pisos. Entonces, ese tipo de cosas son importantes cuando se pretende hacer una solución en concreto armado respecto a una solución a lo mejor metálica o mixta. Y de allí que precisamente esa opción mixta para edificios altos sea importante, relevante, ¿no? Entonces yo creo que son aquellos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Cuando las edificaciones son bajas, insisto,
bueno, todo entra, todo es posible, porque estamos hablando de dimensiones relativamente accesibles, cómodas, etcétera. Pero ya cuando la estructura se empieza a complicar, hay que pensarlo muy bien. Y por otra parte, coincido mucho en lo que dice, que ha habido una comparativa de costo de material. Y no es solo el material la variable, no representa la única variable. ¿Por qué? Porque yo tengo que construir. Si yo tuviese que hacer una estructura mixta o en acero, mientras yo voy haciendo las cimentaciones, voy fabricando la estructura metálica. En el momento que ya ha fraguado la cimentación, yo puedo traer y construir como un gran Lego mucho más rápido una estructura metálica y obviamente todo un proceso de industrialización y a lo mejor mi construcción se hace en la mitad del tiempo. Imagínense ahora pensar que estamos en un ambiente complicado de lluvias que retrasan el proceso. Esto que habíamos pensado que a lo mejor se construía en 6 meses termina siendo 9 meses. Eso a lo mejor en una solución de estructura metálica no me pasa. Ahora, si las construcciones es una estructura de 3 pisos, 3 niveles, y yo vacío hoy, pasan 3 semanas y hago un vaciado rápido, evidentemente esa exposición de tiempo no es tan complicada, pero cuando la obra es muy grande, que quizás por ahí más o menos el asunto, es muy grande, empieza a ser importante analizar una estructura metálica por la facilidad constructiva que esto genera. Y si además, como nos ha pasado, pensamos a lo mejor ampliar esa estructura, nos ha pasado mucho en centros comerciales que no, vamos a hacer la parte A y luego se une la parte B y la parte C. Bueno, evidentemente allí el uso de una estructura mixta o en acero te permite esa ampliación de una mejor manera que hacerlo en concreto armado. Entonces, estamos hablando no estamos hablando de que algo es mejor que el otro, estamos tratando de describir un poco las ventajas y desventajas de cada cosa. Porque asimismo también cuando tenemos grandes luces o también tenemos poca rigidez a lo mejor en la parte metálica y tenemos mucha vibración, es incómoda tanto para edificios de vivienda como para a lo mejor edificios de servicio importante como un hospital, que no podemos estar con una vibración constante perturbando a las personas que trabajan allí. Entonces yo creo que hay que poner sobre la balanza todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ya estábamos aquí y veíamos, ¿no?, edificios con varias torres y fundación común. Hay que tomar muy en cuenta la configuración de la edificación. Es evidente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos diferentes configuraciones donde tenemos un núcleo central, tenemos 2 torres comunes a una cimentación, tenemos edificaciones con sistemas de diagonalización o núcleos de rigidez, edificaciones con cambios bruscos de rigidez y de masa. Todo eso va a tener impacto en la respuesta. El sistema Outrigger también, bueno, tiene su viabilidad, sobre todo evidentemente para edificios altos, edificaciones con grandes áreas de cubierta, que podemos hablar a lo mejor un hangar, una nave industrial de grandes dimensiones. Y aquí tenemos un poquito, que si quieres lo puedes comentar, Luis, esta imagen interesante que tenemos como referencia de estas estructuras tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Te dejo para que lo comentes, ¿no? Sí, creo que aquí es importante destacar un aspecto. Siempre cuando vemos el tema de estructuración de una edificación, el tema de la altura es un reto muy complejo para resolver. Cuando estamos en estructuras, digamos, hasta 15, 20 pisos, generalmente la estructura acero con pórticos a momento solo puede llegar difícilmente a pocos niveles. En cambio, una estructura de concreto armado, de pórticos a momento, realmente puede llegar a alturas mayores. A partir de un cierto punto, se requiere obligatoriamente la presencia de núcleos de rigidez, de sistemas de diagonalización, porque ya el pórtico a momento no es eficiente. Entonces, hemos visto algunas experiencias que pasaron en Latinoamérica que trataron de hacer en diferentes ciudades unos edificios de acero, por ejemplo, en solo pórticos a momento, y la estructura mientras se estuvo haciendo se deformó porque era evidente que no era viable desde el punto de vista de comportamiento ante acciones laterales ni del viento ni del sismo. Entonces, ahí el tema de concepción y aclarar con arquitectura la necesidad de proponernos sistemas que garanticen la rigidez de la edificación en función de su altura
va a ser el trabajo fundamental que hagamos antes de entrar a un proyecto de ingeniería de detalle. Porque lo que sucede muchas veces es que recibimos un proyecto, arquitectura nos manda el proyecto, nosotros firmamos nuestro contrato, empezamos a ejecutar y en las primeras reuniones aclaratorias tratamos de ser protocolares, de no ser ofensivos y decir, mire, caramba, esto habría que cambiarlo. Entonces empieza la discusión con los dueños del proyecto respecto a que el planteamiento de arquitectura en fase conceptual y de anteproyecto no tiene una caracterización estructural apropiada. El ingeniero Eliud lo puede conversar, pero esto nos ha pasado prácticamente, yo diría, Eliud, como en el 60% de los proyectos que realizamos. Yo creo que más, sí, un 70% por lo menos. Por eso, pero el tema es que nos plantea una arquitectura y de repente cuando voy a ver lo que están planteando a nivel de volados, áreas libres, perforaciones en los diafragmas, el tema de las diagonales o de los sistemas de muros, empiezan a aparecer sistemas de muros de forma asimétrica en una planta, lo cual es inviable desde el punto de vista estructural. Y evidentemente ahí tenemos que nosotros frenar el diseño, reunirnos con arquitectura y si la condición contractual no los permite, obligar a arquitectura a que adapte su proceso a un proyecto lógico desde el punto de vista de estructuración. Y es ahí donde seguramente lo que nos pasará como ingenieros estructurales es que nos quiten el contrato, hay una digamos, se elimine la contratación, porque siempre habrá un ingeniero que se preste a satisfacer los gustos y anhelos de un arquitecto. Y eso no porque el arquitecto en este caso esté en una posición perversa, sino porque la solución estructural, el arquitecto tiene que entender que tiene preponderancia respecto a lo que es el planteamiento arquitectónico. Si estructuralmente la estructura, valga la redundancia, no es confiable, segura y tiene un buen desempeño tanto bajo acciones gravitacionales como laterales, evidentemente la arquitectura puede ser muy hermosa, el proyecto puede ser espectacular, pero realmente no tiene factibilidad constructiva porque no lo puedo adaptar. Y esto pasa principalmente en estructuras con amenaza sísmica o amenaza eólica por viento muy importante, donde hay huracanes, donde hay tornados, este tipo de cosas. Así que todo esto va a responder mucho en la estructuración a esa necesidad de rigidez lateral y que evidentemente los sistemas de núcleo o de núcleo exterior, como se resuelven en edificios altos, el sistema de outrigger, como lo conocemos, evidentemente ha sido una respuesta para resolver problemas que desde el punto de vista de la altura de los grandes edificios que se están construyendo hoy en día pueda ser implementado garantizando los niveles de seguridad y confiabilidad estructural que se están buscando. Entonces, es evidente que cuando tengo estructuras bajas yo puedo hacer prácticamente cualquier cosa, pero cuando empiezo a subir en altura, sobre todo si la estructura es esbelta, o sea, tiene una relación de aspecto mayor a 5, comparando la altura respecto a la base, esas estructuras que empiezan a ser esbeltas en elevación empiezan a requerir mucha rigidez, porque si no, desde el punto de vista de confort va a haber movimiento lateral de las mismas, y esa ha sido la gran limitación de los edificios de concreto principalmente. Por ejemplo, cuando vemos el caso venezolano del Parque Central, ese fue un edificio el más alto prácticamente hasta que México, en Ciudad de México, propuso en los años 90 o 2000, sí, creo que cerca del año 2000, otra edificación más alta que las de Parque Central, en concreto armado exclusivamente. Porque como decía el ingeniero Liu, el problema del concreto armado es lo masivo, lo pesado de la solución, y aunque si bien tú puedes tener mejor rigidez que la que vas a obtener con sistemas de diagonales en estructura de acero, la masa incorporada es algo realmente impactante. Entonces, esas eran las torres más altas hasta prácticamente finales del siglo pasado, en concreto armado desarrollado, porque sabemos que en acero se ha llegado, digamos, a estructuras muy importantes en diferentes partes del mundo. Y evidentemente, ahí es donde nosotros el tema de estructuración tenemos que tenerlo claro, porque si arquitectura no ha planteado un sistema adecuado, nosotros tenemos que alertar
llamar un poco a capítulo esa disposición para hacer una configuración estructural satisfactoria. Si no, el proyecto será inviable desde todo punto de vista porque no se puede cumplir con los criterios de resistencia y rigidez que se requieren en la configuración estructural. Totalmente de acuerdo, Luis. De hecho, bueno, fíjense cómo esa torre, si volvemos a o sea, si yo vuelvo a la presentación y vuelvo acá, fíjense que al final, cuando hablamos de estructuras altas, digamos a la tipo 4, siempre hay una especie de fachada muy resistente, ¿no? Y esa solución, ahí lo que hubo fue una serie de muros en una forma más o menos en C, que estaban dispuestos en la fachada de esa estructura para brindar no solo rigidez lateral, sino rotacional, digamos. O sea, que al final hay que buscar siempre ir agregando elementos que brinden esa seguridad estructural, ¿no? Y por eso es que si solo lo hiciéramos con muros muy alta la edificación, sería demasiado masivo. Entonces, donde empieza a haber esa diagonalización, esos elementos de acero y caer en esa concepción de una estructura mixta, ¿no? Avanzamos. Aquí, bueno, tenemos otras imágenes, por ejemplo, cuando hablamos de uso y ocupación, edificios de oficina y habitación, aquí hay mucha variabilidad, pero caemos en más de lo mismo, ¿no? Es decir, quizás la arquitectura aquí muchas veces obedece o digamos puede tener influencia, sobre todo en edificios de oficina, se ha tendido últimamente a quizás utilizar el acero como elemento estructural, pero todavía edificios de habitación. La gente creo que la sensación de la masividad del concreto da como una cierta seguridad a la persona que compra el apartamento, ¿no? Yo creo que también eso tiene una cierta influencia por la idiosincrasia propia de los países, ¿no? Pero hablando del punto de vista estructural, cuando estamos más o menos estas edificaciones de mediana altura, 12, 13, 15 niveles, ¿no? Más o menos, que puede ser algo bastante típico. Bueno, ambas soluciones son viables. Quizás solo pórticos resistentes al momento en acero, no, pero un sistema de pórticos con un sistema de diagonalización, sí. Ahora, el más eficiente, si pudiéramos dar nosotros alguna orientación, yo diría que me decantaría por dos soluciones. Una donde trabajase un sistema diagonalizado a nivel de fachada y con elementos internos prácticamente articulados con un núcleo de concreto en el centro. Esa puede ser una alternativa. Y la otra, bueno, si la estructura todavía tiene unos niveles controlables, sería disponer de un sistema totalmente en concreto armado, a lo mejor con muros en fachadas, manteniendo siempre el núcleo central como eje, como columna vertebral y comparar un poco las soluciones, ¿no? Pero no descartaría esa solución mixta, no la descartaría. De hecho, Sí, sí, no sé si quieres comentar algo. sí, aquí lo interesante también es pensar que desde el punto de vista del desarrollo arquitectónico, estas empiezan a ser estructuras con una cierta uniformidad en altura, no son tan caprichosas, o sea, ¿por qué? Porque el tema de los espacios para o habitación u oficina empieza a ser algo que el arquitecto concibe desde el punto de vista modular para poder sacar el máximo de provecho a la estructuración. Y entonces aquí nosotros nos encontramos con luces relativamente convencionales, con una estructuración, una ubicación de columnas y vigas que hay mucha simbiosis en lo que sería el planteamiento arquitectónico y el estructural, porque se tiene mucha experiencia alrededor de este tipo de situaciones, donde dependiendo del tipo de uso de la edificación, las luces en función de la altura de la edificación empiezan a ser luces manejables, tanto en una solución de concreto armado como de acero, pero la tendencia, como tú dijiste, constructiva actual es tratar de aprovechar lo mejor de los dos mundos. El acero por su, digamos, su facilidad constructiva y aporte de una rigidez limitada, combinada con un elemento masivo de concreto, como pueden ser núcleos de concreto o muros de concreto, que te permiten entonces tener la rigidez adecuada de aporte lateral de conjunto de la edificación, aunado a esto, a la posibilidad de, como tú lo dijiste, ejecutar el famoso plan up-down. El plan constructivo up-down es poder subir con estructura de acero para aspectos de cargas de construcción y después hacer una sección mixta, acero concreto, para las cargas de uso y ocupación. Y eso permite construir hacia arriba
y hacia las estructuras de sótanos al mismo tiempo. Esto es algo que se ha implementado en varios países. En Venezuela hubo una experiencia en el centro comercial El Recreo, en la ciudad de Caracas, muy exitosa, en el cual se construyó simultáneamente todo el sistema de sótanos y la superestructura de acero hacia arriba en unos edificios importantes y llegar al sistema de fundaciones, el cual fue pensado sin hacer originalmente las excavaciones y hubo una pérdida de material, por supuesto, producto de la excavación, pero el sistema de pilotaje fue desarrollado una vez que de alguna manera el sistema de excavación estaba soportado con los sistemas auxiliares que permitieron la excavación a cielo abierto y que las estructuras siguieran creciendo tanto hacia arriba como hacia adentro del sistema de sótanos. Una estructura muy interesante y que era una de las pocas experiencias que se tenían en zonas sísmicamente importantes, porque las estructuras mixtas hasta finales del año 2000, digamos, los años 90, todavía, digamos, los Estados Unidos, que fueron quizás los que realizaron mayor cantidad de ensayos en este ámbito, limitaban las estructuras mixtas a zonas de baja o mediana sismicidad, pero nunca en zonas de alta sismicidad. Y bueno, eso es parte de lo que la secuencia constructiva, tal y como tú estás mostrando, permite chequear, porque entonces yo puedo subir con cargas de construcción en estructura metálica y después empezar a vaciar una estructura externa de concreto con su respectiva armadura que va a cumplir una doble función. La función, evidentemente, de la caracterización de rigidez y resistencia que necesita el edificio para su uso y ocupación, pero también desde el punto de vista de la resistencia contra el fuego, que es un aspecto que hoy en día todas las normas exigen de forma obligatoria que se dé respuesta. Y ahí la estructura de acero tiene un bemol importante por su comportamiento ante el incremento de un evento de incendio o de fuego, donde a partir de 450 grados realmente la estructura pierde rigidez significativa y se deforma, para lo cual hay que utilizar lamentablemente o concreto proyectado o pinturas intumescentes o una especie de cobertores o estructura auxiliar que encajone a los elementos de acero para protegerlos contra la incidencia de la llama. Y es ahí donde el concreto armado evidentemente tiene mucho más ventaja. En esa torre que ustedes vieron de Parque Central hubo un incendio muy importante en el cual ya el fallecido ingeniero Mario Papanoni, que fue el que diseñó estas estructuras, ellos dejaron, dada la característica de importancia de la torre, unos recubrimientos mayores a los convencionales, alrededor de 10 centímetros para este tipo de estructura. Y eso fue un punto importante para que solo las estructuras de acero internas que tiene esa estructura en sistemas de piso, o lo que llamamos unas especies de losas que iban en pisos intermedios, fueron las que sufrieron daño, pero la estructura primaria de concreto armado no sufrió daño, pese a que fallaron todos los sistemas de detección y extinción de incendios que tenía previsto en la edificación. Y sin embargo, la estructura logró, digamos, prácticamente superar esta situación o este evento catastrófico, que hubiera sido inclusive necesario demoler dichas torres para poder, digamos, salvar lo que quedaba del evento de fuego que ocurrió dentro de las mismas. Sí. Fíjate, Luis, yo estoy mostrando este edificio de 21 niveles metálicos y a su vez este edificio que ya mostraba anteriormente, que sería en concreto armado, 20 y 21 niveles. Y es lo que veíamos, ¿no? Si nosotros mostramos esta planta, estamos hablando de una estructura que tiene un muro en C, un muro en C por acá. Déjame tratar de acercarme lo mejor que pueda. Yo tengo una serie de columnas en L, columnas rectangulares, un muro en C para el núcleo de ascensores, y además que por aquí puede haber también la parte de escaleras, etcétera. Entonces, tengo una solución buena, digamos que es en objeto armado,
Además, una planta más grande en los primeros niveles para temas de a lo mejor áreas comunes, etcétera, y después se desarrolla verticalmente la torre. Y eso puede ser perfectamente viable, pero también puede ser una estructura con otra arquitectura completamente en acero, que entonces si vemos la planta, sería una estructura que tiene una serie de perfiles cruciformes para poder recibir en las alas a las vigas. Tiene unas columnas más alargadas en la fachada, con una combinación de columnas tubulares. ¿Por qué? Porque estamos pensando que esa fachada está diagonalizada. Una fachada, digamos, resistente a cargas de viento y a carga sísmica, es lo que le da ese núcleo de rigidez, o bueno, ese perímetro de rigidez, mejor dicho, mientras que en la parte interna todo está más pensado en un tema gravitacional, que sí, que puede haber aporte de resistencia y rigidez, pero no comparable con la rigidez que hay en ese perímetro. Y precisamente es lo que se mostraba, si vemos otra vez un poco por acá, es lo que se mostraba en estas configuraciones que están por acá. Si se quiere, caemos en esas ya principios del tipo 4. Bien, entonces, digamos, estamos en un mix entre un tipo 3 y un tipo 4, dependiendo de la altura que estamos haciendo, pero estamos buscando un sistema de muros combinados con pórticos que pudiera decirse se parece más al caso de la estructura de concreto armado, pero estamos pensando más en un caso tipo 4 con una serie de elementos en fachada que pueden ser o muchas columnas o una diagonalización, con elementos internos que obedecen más a un tema gravitacional. Entonces, bueno, ahí se mueven un poco los dos mundos de lo que estamos presentando acá, ¿no? Creo que es interesante, así que bueno, vamos a aprovechar de avanzar, que estábamos por acá, y vemos, bueno, otros casos, ¿no? Los edificios comerciales, sin duda, es un mundo aparte por la cantidad de aspectos que deben considerarse en ellos. Escaleras mecánicas, servicios, bueno, todo. Todo obedece a una arquitectura muy complicada y por eso no es de extrañar que la gran mayoría de centros comerciales que se hacen hoy en día sean en estructura metálica o mixta, ¿no? ¿Quieres comentar un poco sobre eso, Luis? Sí, aquí vemos mucho en nuestros países soluciones mixtas, porque lo que sucede es que probablemente el núcleo de la estructuración pudiese ser en concreto armado, pero entonces tiene zonas aledañas, como pasaba en esa imagen de la izquierda, la parte superior de la izquierda, que es la cubierta de una feria de comida rápida, en el cual la cubierta es una especie como de árbol. Eso es lo que arquitectura quería, y ese tipo de cubiertas que da la sensación, fíjense, de que es un árbol con puros perfiles fabricados tubulares de acero, con curvaturas simples y curvaturas, perdón, complejas. Ahí entonces realmente no queda otra sino ir a la estructura de acero y a las máquinas de CNC para poder hacer toda esta estructuración muy particular. Lo mismo vemos en la imagen de al lado con estas fachadas que muchas veces cierran las edificaciones, que tienen contrapendientes, que tienen una cantidad de aspectos importantes de aleros y de zonas de voladizo que la estructura de concreto convencional no va a resolver. Por eso, generalmente, si bien desde el punto de vista de la estructuración pueden ser estructuras desarrolladas exclusivamente en concreto o en acero, lo que se ve en la tendencia actual es ver soluciones mixtas, porque evidentemente tengo que resolver, por ejemplo, zonas de acceso de puentes para grandes luces, como se veía, Liu, si quieres pon la próxima imagen, ¿no? En la próxima imagen vemos el tema de las escaleras mecánicas apoyadas en grandes voladizos, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Porque un pasillo va retrasado respecto al otro, y de repente yo necesito interconectar ese pasillo con otro y tengo 30 metros de luz. Ahí el concreto armado no tiene nada que buscar, y entonces las estructuras de puentes tipo tablero con estructura metálica son las que van a resolver. Por otra parte, la instalación de esas estructuras de escalera mecánica requieren de unas fosas especiales que tienen que ser preparadas tanto en acero como en concreto, y eso requiere un detalle muy particular que muchas veces las oficinas de ingeniería estructural
dejan un poco a que el constructor toma las decisiones, pero realmente la ingeniería de detalle debería ir a esos puntos en particular, así como la colocación de equipos de bombeo, de chillers, de las plataformas, los andenes para todo el acopio de y suministro por transporte del material o de todo lo que sería los productos que van a estar presentes en el centro comercial, son de los aspectos a cuidar. Y aquí tenemos grandes cubiertas, grandes luces en algunas zonas y evidentemente ya pensar en una solución exclusiva de concreto armado no va a ser viable. Seguramente tendremos estructuras importantes de concreto armado combinadas con otras estructuras importantes de acero para poder resolver todo el contexto del centro comercial, como se ve hoy en día en la mayoría de los centros comerciales que se están diseñando en América Latina, ¿no? Sí, por eso, por aquí preguntaban, ¿no? Es decir, uno puede ir ahí pensando, primero que evidentemente no vamos a tener una respuesta de que es mejor estrictamente, ¿no? Eh, Solo estamos planteando casos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de una estructura muy convencional, a repasar de baja altura, cualquier solución es viable y habría que pensar un poco en el uso que va a tener esa edificación, en el acceso al material, en la rapidez constructiva, en lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ahí todo es posible porque las variaciones no son tan significativas. Cuando hablamos de edificaciones de una geometría compleja, eso incluye centros comerciales, geometrías que en planta puedan ser caprichosas, y a su vez edificaciones que empiezan a tener en altura también preponderancia, ahí hay que empezar a pensar, digamos, qué hacer. Si me voy por una estructura solo de concreto, si me voy por una estructura solo de acero con mucha diagonalización, o me voy a una estructura mixta. En muchos casos la estructura mixta termina ganando. ¿Por qué? Porque tengo núcleos de rigidez que se suman a elementos metálicos. Entonces voy como tratando de adaptarme un poco a esa situación. Sin embargo, yo diría que hay aspectos muy particulares como por ejemplo hospitales. En mi caso personal creo que tienen mucha más salida en concreto armado. Porque incluso hay una serie de cosas que van más allá de lo que es la parte de cálculo estructural, que tienen que ver, por ejemplo, con esto que veíamos al principio. Fíjense cómo esta estructura, la van a ver aquí, fíjense cómo esta estructura tiene toda esta parte masiva para un búnker, bueno, que aquí puede haber cosas importantes que guardar, toda la parte, todo el concreto masivo que hay que tener en esos estudios de radiología. Entonces, evidentemente un hospital, hasta por el control de vibraciones, quizás sea una solución ideal en concreto armado. Así como pienso que hoy en día todo lo que son edificios de oficina y todo lo que empiezan a ser edificios con una arquitectura muy caprichosa, independientemente de que su geometría sea complicada o no, creo que evidentemente la tendencia es hacerlo en estructura metálica. Pero son dos puntos muy particulares dentro de todo un universo de soluciones. Simplemente quería destacar eso como para dar un tip, ¿no? Un tip adicional. Voy a volver aquí a la presentación, que ya vamos avanzando. Bueno, veíamos también edificios industriales. Yo creo que en el caso de edificios industriales, evidentemente la estructura metálica tiene todo, es decir, por todos los procesos, porque son grandes luces, evidente que las naves industriales, edificios industriales, la solución se decanta principalmente por estructura metálica. O sea, creo que es más que evidente por todo lo que involucra un edificio industrial. Así que no ahondaría mucho yo en esto, porque si bien puede haber algunas soluciones en concreto armado, creo que la parte metálica aquí, insisto, por toda la configuración de la estructura, tiene mucha más, digamos, salida, ¿no? Y vemos Sí, parte de esos. excepto las zonas, excepto en las zonas donde hay ataque químico, Claro, eso sí. producto de vapores, como puede ser, por ejemplo, las plantas de galvanización, en lo Sí. cual evidentemente el ataque químico de los vapores es muy significativo y esas zonas de la estructura se recubren en concreto armado porque evidentemente el acero empieza a tener problemas aún estando galvanizado. Entonces, Claro. entramos en lo mismo. Es un tema de practicidad asociada a lo que típicamente se está haciendo, ¿no?
Y bueno, aquí tenemos el tema de las instalaciones hospitalarias y masivas, que ya lo veníamos hablando, ¿no? Que si bien se puede hacer en cualquier material, empieza a ser la estructura mixta o la estructura de concreto armado, en algunos casos la hospitalaria, importante. O sea, todo depende también de qué estamos hablando, porque tú puedes tener un hospital de 2 niveles sencillo, no pasa nada, pero suelen Claro. ser estructuras muy caprichosas, con que un núcleo A, un núcleo B, hay unos puentes de conexión, unas escaleras mecánicas, o hay unas escaleras, digamos, de emergencia. O sea, empieza a complicarse. En esa complejidad es donde hay que irse pensando probablemente una solución mixta, pero si no tenemos mucha complejidad, es una estructura que suele ser más o menos convencional, bueno, y no es muy alta, bueno, ambas soluciones son factibles. Hemos hecho hospitales en estructura metálica, hemos hecho en concreto armado, así como también en solución mixta. O sea que no hay una única respuesta. Hay que entender en cada proyecto qué ventajas tiene el que yo me decante por una solución. El uso es importante, en la ubicación donde ese proyecto va a estar, el acceso al material y, bueno, evidentemente la complejidad geométrica que tenga. Aquí Exacto. también tenemos. Inclusive, Liud, el tema de lo que tú comentaste, las unidades de radiología, los Claro, quirófanos, las zonas donde se contienen temas de laboratorios por tema de seguridad y salud pública, tienen unas especificaciones muy importantes de los espesores de las paredes que van claro. colocados. Y ahí es donde la estructura metálica, por la flexibilidad, pudiese no ser conveniente. Y entonces, si esas unidades radiológicas están en planta baja, no hay problema. Pero si esas unidades radiológicas están a cierta altura de la edificación, entonces es evidente que la solución de concreto armado es una solución prácticamente única para la alternativa de diseño que esté planteada en ese caso. Así que va a depender mucho de las necesidades propias de los componentes que requiere un hospital para poder funcionar del lado de la seguridad del Claro. uso de esas instalaciones. Y bueno, en el caso de aeropuertos, ha quedado también en evidencia que la tendencia es la estructura metálica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada vez se quieren hacer aeropuertos más icónicos, con unas distribuciones en planta muy caprichosas, con unos techos. Pasa aquí, por ejemplo, en Madrid, es increíble el aeropuerto, en Barcelona. Es decir, ves que hay todo un proyecto, un megaproyecto de arquitectura que en concreto armado no hay manera de amoldarse a esa geometría. Entonces es evidente que esas grandes luces, esas cubiertas caprichosas, todo esto se haga en estructura metálica. Además, proyectos que suelen hacerse en fases. Hoy hacemos Exacto, este exacto. lado y luego vamos incrementando. Entonces, evidentemente, eso en concreto armado. Entonces, si vamos sacando la conclusión de esta analogía, por ejemplo, esto llevado a otro terreno, si yo voy a hacer un hotel, por ejemplo, con una gran arquitectura, muy futurista, y resulta que voy a ampliarlo en el futuro, probablemente me decante por la estructura metálica, porque bueno, no es un aeropuerto, pero es algo que yo quiero destacar, que quiero utilizar la arquitectura y la estructura para hacer un impacto. Entonces, la estructura metálica te da esa facilidad porque se amolda más a unas fachadas de vidrio, a hacer a lo mejor un paraboloide hiperbólico, a hacer unas curvas en techo. O sea, todo ese tipo de cosas juegan a favor de lo que sería una estructura metálica. Por otra parte, quiero hacer algo convencional, una estructura de 3 niveles, sencilla, de luces de 8 metros. Bueno, sí, probablemente no invento mucho y hago una estructura convencional. También dependerá, en concreto armado, también dependerá de la mano de obra calificada a la que yo pueda disponer. Porque no es lo mismo que yo vaya a hacer una construcción en una zona muy rural a que la vaya a hacer en el medio de la ciudad, en el medio de urbanismo importante de una ciudad. Entonces, evidentemente la estructura metálica requiere de una industrialización del proceso, y si no tengo esa facilidad o la mano de obra no la tengo calificada, me voy a decantar por el concreto armado, a pesar de que a lo mejor la solución ideal era metálica, que es lo que terminaba pasando en muchos países, que estructuras que debieron haberse hecho metálicas se hacían en concreto armado, pero por las limitaciones propias de la zona, ¿no? O de la mano de obra que se disponía. Esto era más o menos lo que queríamos disponer hoy, que evidentemente es un tema que da muchísimo que hablar,
porque siempre hay esa discusión, ¿será mejor en acero, será mejor en concreto? Yo creo que la experiencia y entender todas estas variables son las que permiten que uno dé con una solución apropiada a lo que le está pidiendo una oficina de arquitectura o una oficina de ingeniería. Bueno, evidentemente la ingeniería no es cuadrada, es decir, no es que de aquí vamos a salir con la conclusión perfecta, simplemente hay que estudiar, evaluar comportamientos y esa experiencia es la que nos va dando también la posibilidad de darnos cuenta en qué proyecto debo tomar una solución u otra. Pero bueno, este webinar lo que intentaba era dar luces en ese sentido, o sea, dar un poco de tips y tratar de darles variables y conceptos que les permitieran evolucionar en ese aspecto. Entonces, obviamente podemos pasar mucho más tiempo, no es el objetivo, pero bueno, sí invitarlos, evidentemente, a que nosotros, bueno, dentro de INESATEC, este es un tópico que abordamos, por ejemplo, en nuestros másteres de diseño y construcción de edificaciones en acero, diseño y construcción de estructuras industriales, proyectos de edificios en acero y estructuras industriales, también el máster en ingeniería estructural y de ecuación sísmica. Estos másteres se conforman de especializaciones, tienen esa particularidad de que son la suma de unas especializaciones más un trabajo final de máster. Dichas especializaciones están acá. Así que bueno, nosotros este tópico de la parte de acero, concreto, mixta, todo esto lo vamos tratando en nuestros programas de formación, que están aquí a su disposición. Y también llevamos un servicio de consultoría para aquellas personas que, bueno, lo requieran. Nosotros desde INESATEC podemos guiarles en el desarrollo de proyectos. Tienen un proyecto importante, nosotros tenemos un equipo que les puede servir para guiarles en la solución correcta, revisarle los modelos, revisarle las soluciones y que, bueno, concluyan a buen término con esa propuesta estructural. O sea que por un lado y por otro, podemos darle un servicio, digamos, muy profesional. Entonces, les invitamos a que revisen nuestra web, revisen el calendario y si tienen algún interés particular en servicios de formación o consultoría, estamos más que a la orden para ayudarles, ¿no? No sé si por acá, ya creo que Luis está dando respuesta. Por aquí nos dice, ¿tienen un curso completo de diseño de edificio y diseño de la cimentación? Bueno, la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, ¿no? Que quizás es la especialización más completa en ese sentido. Por acá nos saluda el ingeniero Gonzalo Arriaga, que le mandamos también un abrazo. Nos dice por aquí, bonita charla. Gracias, ingeniero, por el apoyo. Y bueno, evidentemente tratamos de ayudar un poco a la comunidad de ingeniería en ese sentido, ¿no? Esto lo hacemos con mucho gusto, pero también, evidentemente, marcamos que esto requiere de sentarse, de estudiar, de que no hay simplemente una ecuación donde se despeja la X, ¿no? Sino que la ingeniería no es tan fácil tampoco, ¿no? Y eso lo hace interesante, porque si lo controláramos el primer día, bueno, nuestra profesión ni siquiera tendría una validez o un valor, ¿no? Más que validez no tendría un valor. Pero bueno, es tener que estudiar y tener que fajarse y tener que pasar años estudiando esto es lo que le da, digamos, un sentido a las cosas que hacemos. Entonces, bueno, yo no me extendería más. Y es verdad que tengo muchísimos modelos que podría mostrarles. Recuerdan que estaban acá varios modelos interesantes de casos que son ejemplos de esas estructuras que pudieron haberse hecho en estructura metálica, en estructura de concreto armado, en estructura mixta, y que son estructuras que evidentemente forman parte de las cosas que mostramos. Fíjense esta estructura que está hecha en SAP 2000, incluso con las cimentaciones, porque la cimentación, lo decíamos al principio, también delimita un poco la solución que se puede hacer, ¿no? Porque la cimentación tiene que garantizar la estabilidad de la estructura. Entonces, ojo con eso, la geotecnia y la cimentación es importante tomarla en cuenta para poder decidir qué tipo de estructura vamos a hacer, ¿no? Y aquí incluso vemos una curva de capacidad, un pushover de esa estructura. Imagínense, no podemos hacer un análisis no lineal de esta estructura con toda su cimentación. Y quizás hoy en día yo lo que recomendaría probablemente es que de las soluciones que nosotros indaguemos, acero, concreto o mixta, ir a un análisis no lineal, ver qué tan dúctil es la estructura, cuánta energía disipa,
mezclar ese análisis no lineal con la superestructura y la cimentación, porque es lo que nos va a dar una herramienta matemática para pensar si la solución que estamos adaptando o estamos optando es la adecuada desde el punto de vista matemático, y luego ver si esa solución es factible constructivamente en la zona que va a implementarse. Es decir, si tenemos esas dos cosas claras, nos quedan menos dudas de que la solución que tomamos fue la correcta. Entonces, bueno, esa es quizás la recomendación final. Así que bueno, te agradezco, Luis, todo la dedicación, el tiempo, y bueno, estamos a la orden, ¿no? Por acá, creo que el ingeniero Germán Andrés Mora había hecho una pregunta. Uno de los aspectos fundamentales desde el punto de vista estructural es la definición de las conexiones, ya que los aspectos de precalificación por las normativas americanas no están tan desarrollados. En Colombia se restringen en algunas ocasiones. ¿Qué opina respecto a estas investigaciones? Bueno, las conexiones precalificadas han pasado por un proceso de validación importante. Todavía está en desarrollo. Esperamos que documentos posteriores involucren más conexiones. Pero hasta la fecha tenemos una lista de conexiones que son las que podemos usar. Y la precalificación se justifica porque si la conexión falla antes que la viga o la columna, bueno, se pierde la continuidad del sistema y ya no hay posibilidad de disipar energía, ¿no? Entonces se hicieron muchos ensayos precisamente de estas consideraciones, de exponer esas conexiones a lo que sería el proceso de deformación, de rotación que le impone un sismo, y de ahí que salieron esas alternativas. Entonces, es una limitante que tenemos, pero también tenemos una serie, hoy en día contamos con muchas más variedades de conexiones precalificadas que las que existían, por ejemplo, a partir del 2005. Y esperamos que eso siga aumentando en los próximos años. Así que bueno, no vamos a... Fíjate, yo sí quería comentar algo interesante, porque esa pregunta es bastante medular siempre que estamos hablando de estructuras metálicas. Y quiero traer un poco a referencia lo que el doctor Luis Garza Daza, digamos, un profesor insigne, digamos, perteneciente a la NSR 10 colombiano y que ha dado ponencias a nivel mundial. Es una persona muy conocedora del mundo de las estructuras de acero. Y él, recuerdo en el EAC colombiano del 2009, o sea, el encuentro de acero en Colombia del 2009, él mostró una serie de ensayos que se hicieron en la Universidad del Valle, en la Universidad de los Andes, diferentes de la Universidad Nacional, una serie de ensayos que se hicieron a conexiones tipo que se usaban en Colombia, tratando de ver la manera de rehabilitar las edificaciones. Y encontraron que en muchos casos, por la práctica constructiva de conexiones en estructuras de acero, que se hacía típicamente, no solo en Colombia, también en nuestros países, una conexión que no responde a unos criterios de rigidez adecuados, conexiones soldadas, la mayoría de ellas, conexiones con ángulos de asiento, conexiones que realmente no entran en una precalificación, aun y cuando se proponía una especie de reforzamiento alrededor del nodo, no cumplía para sistemas especiales. Muchas de esas conexiones no cumplieron, inclusive con los refuerzos incorporados. Él hizo esa exposición, vuelvo a insistir, en el encuentro de acero en Colombia de ese año. Fue muy interesante porque el problema de que ISC no haya entregado más conexiones es que se ensayan muchas conexiones, pero no todas califican para sistemas especiales de pórticos a momento o para sistemas intermedios de pórtico a momento, porque recuérdense que está involucrado alcanzar al menos el 80% del momento plástico de la conexión y alcanzar una rotación en radianes, que en el caso de pórticos especiales es de 0.04 radianes, en el caso de pórticos intermedios es de 0.02 radianes. Si no se cumplen esas condiciones antes de que se degrade el sistema y pierda rigidez y resistencia, y hay una caída del diagrama de histéresis, evidentemente la conexión no cumple. Entonces, desde el punto de vista gravitacional, podemos hacer cualquier tipo de conexión, pero desde el punto de vista sísmico, las estructuras de acero tienen que estar correctamente detalladas. Y si eso es la restricción principal para hacer cualquier locura geométrica que arquitectura esté planteando, producto de que no necesariamente podemos resolver con los sistemas actuales que plantea el ANSI ICC 341, que es similar al título F3 del NSR 10 colombiano. Es evidente que a lo mejor no puedo aplicar esos sistemas que están presentes ahí dentro de lo que sería la solución de un planteamiento arquitectónico en particular.
Y es ahí donde volvemos a lo que al principio de esta sesión y de este webinar indicamos, lo importante de poder configurar nuestros sistemas estructurales, nuestros sistemas resistentes a viento y a sismo de forma adecuada, conforme a lo que la normativa implementa. Entonces, creo que es un aspecto fundamental que siempre tenemos que tomar en consideración. Y recuérdense otro punto, las estructuras de concreto armado también tienen que ser correctamente detalladas, porque el gran problema que existe en Latinoamérica es que por el abuso y uso de software automático, el ingeniero estructural no cuida las cuantías de acero de los miembros estructurales y eso reduce significativamente la ductilidad esperada del sistema. Y se utilizan valores de R, de 4, de 5, de 6, y resulta que cuando baja la ductilidad del elemento, no puede satisfacer ese requerimiento de R, producto de que la norma no tiene un lineamiento tope respecto a garantizar la ductilidad de los elementos que deberían ser demostrados por diagramas de momento-curvatura para poder saber la ductilidad esperada del conjunto en función a la ductilidad del elemento. Cosa que nosotros esperamos que en las próximas ediciones de la norma ya se ponga una restricción, porque la gente está colocando cuantías muy importantes dentro de las estructuras de vigas, dentro de las estructuras de columnas y muros, perdiendo de vista que mientras más acero coloque, más frágil se vuelve el material o el elemento de concreto u hormigón armado. Entonces, quería puntualizar eso en función un poco de la pregunta que estaban haciendo, ¿no? Perfecto, Luis. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Quedamos pendientes para una siguiente oportunidad y bueno, ya saben dónde contactarnos por si necesitan algún servicio nuestro. Hasta luego a todos. Hasta luego.